Ahí está. Bueno. Efectos del ambiente, que ya vimos. Y ahora vamos a temperatura. Rangos de temperaturas ambientales. Esto es lo que faltaba como para cerrar todo lo que venía hablando Mireia. Y bueno, vamos a tratar de integrar todo lo que vinimos viendo hasta ahora. Esto que ven ahora y un poco lo que vimos está todo en el apunte de cátedra. Y también hay un apunte cargado en la parte de bibliografía de unas colegas uruguayas que, bueno, dentro de poco les tengo que escribir por otros temas, que siempre participaron de los congresos de agrometeorología, que son Selmira Sarabia, bueno, está Cruz, y también está participando Munca, son los apellidos. Y bueno, Uruguay en toda esta temática de bioclimatología animal y estrés y demás, están muy avanzados. No sé si más que nosotros, pero sí arrancaron antes. Eh, lo digo así porque no sé tampoco a ciencia cierta cuánto se trabaja acá. Hay mucho en Entre Ríos, algo en Corrientes, sobre todas estas temáticas de estrés calórico. Y acá en Buenos Aires también otro tanto más. Yo diría un poquito menos que Corrientes, pero hay. Por lo menos como referentes de los congresos de agrometeorología que yo conozco. Bueno, para arrancar con este tema, vamos a hablar un poco de lo que es una zona de confort térmico. Es decir, la palabra quizás sea elocuente, ¿no? Cuando uno dice confort, esa famosa zona de confort que tan famosa se hizo con una propaganda de café. Bueno, es el mismo sentido. Solamente que ahora vamos a hablar en el aspecto térmico y vamos a nombrar temperaturas que están entre dos puntos, A y A'. ¿A qué viene y hace referencia a eso? Bueno, este gráfico, que seguramente dirán no lo entiendo y no lo voy a entender y no lo quiero entender, es muy probable que también digan eso, vamos a irlo desglosando parte por parte. Fíjense que acá ya está la zona de confort térmico y los rangos térmicos de A y A'. Con esto que les estoy queriendo marcar al menos. Bueno, les estoy marcando que el eje X, acá hay un eje X, que es temperatura ambiental. Acá hay un eje Y por la derecha, que trata de graficar una curva que representa, sí, que representa la muerte por calor. Del lado izquierdo tienen otro eje Y, que trata de representar lo que son situaciones de muerte por frío. Y lo que se podría denominar como otro eje X, si lo quisieran ver como rangos, aunque son áreas o son zonas, de distinta situación de termoneutralidad, homeotérmica o de supervivencia. Depende de cómo vaya manifestándose la temperatura ambiental. Esto no se preocupen ahora. Ahora vamos a ir analizando parte por parte. Pero bueno, ¿qué es la zona de confort? Es cuando no existe ni sensación de frío ni de calor. De hecho, muchas veces nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros que, por lo general, en otoño, que por ahí salís a la calle, estás al sol, estás abrigado, pero no tenés calor, ni tampoco tenés frío, digamos, ¿no? Y al lado tuyo por ahí hay alguien en remera, que no quiero decir que sea yo, porque mi temperatura, como les dije, suele ser de 34,8, o sea que estoy por abajo, un poco por abajo de lo normal, pero hay gente que también está en remera y ni frío ni calor. De hecho, a ustedes, no sé si tienen el registro, a mí sí, me ha pasado, de que me saco el buzo
y quizás que tampoco estoy ni con calor ni con frío. O sea, es una situación, no sé si alguien quiere abrir el micrófono y compartirme si han tenido esa sensación de que tener un abrigo puesto les da lo mismo o no. Pero es una sensación bastante rara y por ende muy identificable. Entonces, a veces, bueno, eso pasa mucho en los animales y el animal ahí en realidad hace lo que quiere, incluso hasta puede jugar porque no tiene un estrés. Ahí tomamos un poco las relaciones con bienestar animal, en el cual yo trato de orientar mis trabajos de investigación. Y cuando no hay un estrés que limite a alguna acción al animal, los animales están relajados y sobre todo en terneros se presenta la situación de juego. Así que hay muchas cosas, si volvemos a los conceptos de fenología, por las cuales ustedes pueden ver cómo se comportan los animales ante distintas situaciones para saber si están estresados o no. Eso después, si quieren, profundizamos en cualquier otro momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la zona de confort sale, cuando la temperatura sale de esa zona de confort? Entonces empiezan a suceder situaciones de sufrimiento por frío o por calor, que es un poco lo que trataba de explicar en el gráfico anterior y que vamos a detallar ahora a continuación, y que ya Mireya estuvo hablando bastante de esto. Por eso les digo que se repite y que la idea es que digan, ahora entiendo este gráfico porque antes Mireya me machacó qué es lo que pasa en el animal, qué es lo que pasa en la piel y qué es lo que pasa en sus conductas. Un poco esa es la idea. Sufrimiento por frío. Ya estamos en la zona termoneutral y eh, vamos a trabajar con temperaturas que están entre el punto A y el punto B. O sea, el punto A y el punto B es una temperatura que desencadena ciertos factores y que es muy dependiente de cada especie y raza de los animales domésticos. O sea, muy distinto la del chancho que la de la vaca y que siendo vacas sean de la continental o una raza continental o una raza británica. Entonces, ¿qué defensas contra el frío tenemos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué zonas, de lo que se explicó antes? ¿Alguien? La acumulación de grasa, los pelos Sí, más largos, que los animales se junten. bien, bien, hasta ahí normas de conducta. ¿Alguna fisiológica, te acordás? No, porque estuve un rato sin internet, así que puede ser que me haya perdido esa parte. Ah, bueno, cualquier cosa después lo charlamos. Alguna fisiológica puede ser, bueno, con las contracciones musculares, que creo que algo mencionaste. Estas serían involuntarias, es lo que denominamos tiritar. Otra defensa puede ser el tema de la piloerección. Este, bien dijiste la de largo plazo, digamos, la que sirven como estímulo, la de acumular grasa. En fin, en este gráfico, ¿dónde tenemos que situar la vista? Acá, en este punto. Es decir, estamos en la zona termoneutral, ya no estamos con el confort térmico y estamos en un rango, en una temperatura entre A y B. ¿Qué quiere decir? Bueno, miremos esto. ¿Qué es lo que pasa con esta curva y qué es lo que pasa con esta curva? Una curva pretende medir lo que es temperatura interna del animal y lo que es la producción de calor. ¿Qué estamos viendo en estos dos puntos para este rango? La temperatura interna se mantiene, pero la producción de calor empieza a subir. Mínimo. Mínimo, ponele, porque capaz que viste esto. En realidad vamos a hacer que sean constantes, que en realidad no están aumentando. Justamente es lo que define a la zona termoneutral. Es termoneutral, ¿por qué? Porque no hay una producción de calor,
se mantiene constante, o sea que lo que produce se sigue produciendo y no aumenta. Y esta producción de calor es la que le alcanza para esto mantenerse así. O sea que no varía la temperatura interna. Entonces, si no varía la producción de calor, ¿qué es lo que el animal básicamente está haciendo si no genera calor? Se está aislando. Entonces es ahí cuando nosotros proceso tiene el animal para lograr mantener la temperatura interna igual. Tenemos vasodilatación periférica, vasoconstricción periférica, o sea que no comparte mucho la sangre con esa zona de intercambio que era la piel, como había explicado Mireya, y se aísla por el pelaje. En ese caso, haciendo que una piloerección, que lo que permite que es de tener el cabello así, o el pelo, o la lana, lo tenga así. ¿Qué es lo que hizo? Aumentó la capa límite. Por ende, ¿qué es lo que terminó haciendo? Disminuyendo el gradiente de intercambio calórico. Bien. Ahora, ya nos fuimos de la termoneutral, porque era justamente neutralidad, y ahora vamos a incursionar en lo que es la zona homeotérmica. Y justamente viene de la palabra regular, homeo. Intenta regular y llegar a compensar una falencia. Y ahí es donde hacemos especial hincapié en lo que es la temperatura crítica mínima, que es el punto B. El punto B con respecto a las temperaturas ambientales. Entonces, de esa forma, analizamos el rango de B a C y analizando de vuelta este gráfico nos vamos a situar en esta zona de la curva del gráfico. Donde, bueno, acá estrés por frío quedó marcado, estamos siempre analizando temperaturas ambientales más bajas. El punto B está acá, es lo que un poco destacaba el compañero. A partir de acá ya empieza a aumentar la curva de producción de calor. ¿Y qué es lo que notan entonces? ¿O qué podrían llegar a notar ahí? Yo ya les di la mitad de la Que mantiene respuesta. la temperatura interna. Exacto. Gracias a esto se mantiene constante. Y no solamente gracias a esto. ¿Por qué? Porque de alguna forma, a ver, hagamos la situación inversa. Imagínense ustedes ahora en invierno. Bueno, ya encontré una oposición a mi dicho, pero ustedes comerían un locro o un guiso de lentejas, que eso les aporta bastante calorías, ¿no? O sea, que les genera calor. ¿Y andarían en remera? ¿Sí, no? ¿O qué otra respuesta me brindarían? Y no, sumamos abrigo y aparte comemos. ¿Cómo? Que sumamos comemos un guiso y aparte sumamos abrigo. Bien. Esa sería la teoría, a menos que agreguen esas salsas picantes o alguien tenga mal pulso y le agrega picante de más y ahí no hay cómo apagar el fuego. Pero en teoría ocurre eso, uno come en invierno comidas más calientes para aportar calorías y no se deja de desabrigar, porque justamente es parte de lo que te aísla, o sea que ustedes aumentan la carga interna, como había explicado Mireya en su defensa con la ecuación de balance calórico, aumentan la carga interna, disminuyen las disipaciones y de alguna forma disminuyen la carga externa, que es una no, digamos, presencialidad de factores que te agreguen calor. O sea que esos ya están disminuidos, porque, por ejemplo, no hay radiación. Eh, Así que bueno, lo otro que quería destacar, fíjense que acá ya no estamos en la zona termoneutral, sí estamos dentro de la homeotérmica. Fíjense que obviamente la homeotérmica es más grande si nosotros lo evaluamos como
como un rango de temperaturas, es mucho más grande que la termoneutral, la absorbe. Si nosotros queremos ver qué es lo que pasa en esta parte, bueno, en esta parte pasa todo, exactamente todo lo que dijo Mireya. Y como el compañero recién dijo o afirmó, el aislamiento térmico sigue, así que la vasoconstricción va a seguir. Quizás en algunos casos se intensifica. A eso teníamos el aislamiento por pelaje. Pero ¿qué pasa? No solamente actúa ahora la piloerección, sino que este rango de temperaturas le sirve como un estímulo para qué. Como estamos nosotros ahora, estamos recibiendo estímulos. Es más, yo creo que, no sé si a ustedes les pasa, es una apreciación personal mía que descubrí hace poco, pero digo, no es más frío el mes a nivel de sensación, no es más frío el mes de abril o mayo que pleno julio o agosto. ¿Qué perciben ustedes? Yo este año por ahí lo sentí más. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que por ahí este año lo sentí como que pasó del calor fuerte, que estaba como de remera, al frío de golpe, una helada, y como que por ahí sí, lo sentí más fuerte. Capaz que si llegaba la helada en junio, julio, no lo sentía tanto, al frío así tan de golpe. ¿Puede ser que el cuerpo se va preparando para resistir Exacto. un poco el Un frío? poco es Algo así. la combinación de los dos. Es decir, son los primeros fríos, el cuerpo no está preparado, el cuerpo no le gusta. O sea, hay gente que le puede gustar el frío, pero el cuerpo no. Entonces es ahí cuando te pide abrigo, la cama tiene 3, 4 colchas, el culo en la estufa, perdón, la cola en la estufa, eh, 3, 4 abrigos encima. Bueno, depende el gusto del consumidor. Pero en realidad la sensación de frío es mayor porque el cuerpo se va preparando y son los que sirven como estímulo ¿para qué? Para llegar al invierno. Y cuando llega el invierno, ¿qué es lo que pasa? Justamente lo que habló Mirella, aumentar el metabolismo basal y aumentar el espesor de grasa y en algunos casos también aumenta el grosor del pelo. Creo que eso viene en la próxima diapositiva. Todo eso hace que sientas menos el frío, ¿entienden? ¿Por qué les digo que hace más frío al principio? Porque el cuerpo no está preparado y toma el estímulo. Y bueno, acá está el otro que yo marqué. Ahora, no solamente el aislamiento térmico, sino que también ocurre la producción de calor. Entonces, ¿cómo producimos? ¿Cómo el animal produce más calor? Bueno, primero que todo, aumentando su índice metabólico, que era lo que explicaba Mireya, que tiene que ver más con la parte hormonal y todo lo que tiene que ver con la tiroide y estas hormonas en juego. Pero ¿qué creen? Si existe esto y existe esto no puede fallar, porque si no, el animal, digamos, nosotros damos por hecho que estas dos cosas ocurren, que aumenta el índice metabólico y que hay una mayor secreción de tiroxina, todo eso va a servir, pero ¿por qué? Porque está el alimento. Si no está el alimento, es muy difícil que el animal pueda producir más calor. Así que fíjense que el elemento más limitante en este tipo de herramientas es la ingesta de alimento y ahí ustedes analicen en qué sistema productivo están. Si están en un sistema libre, que los animales lo ven cada muy tanto, pero tienen una buena pastura o tienen, digamos, de dónde comer que les despreocupe la ingesta de alimentos. Piensen que también en un sistema estacionado de producción de cría vacuna, entrando al invierno es cuando aumenta la gestación. Los animales se suelen preñar en octubre, noviembre y diciembre, destetan a sus crías en enero, febrero, marzo, y en junio, julio, agosto se está produciendo la aparición, así que de alguna forma, fisiológicamente el animal está comprometido
pero pese a eso lo pasa bien, bastante bien con el alimento que en algunos lugares, bueno, habría que ajustar la carga, la cantidad de animales que hay. Y lo otro que hace el animal es tiritar, que es la contracción involuntaria de los músculos. Es el escalofrío o escastañar los dientes como a nosotros alguna vez nos pasó. Lo que pasa es que esto va a servir ¿cuánto tiempo? No sé si cronometraron cuánto tiempo fueron capaces de castañar los dientes hasta que se les pase el frío. ¿Alguien tiene algún dato? No, ¿no? Eso podría ser una medida odométrica, si alguno quiere cuantificar eso. Es decir, la acción dura lo que tiene que durar y no es demasiado prolongada. El músculo agota su reserva de glucógeno principalmente, que es la fuente energética por la cual genera los ATP y calienta el tejido y eso hace que caliente la sangre y demás. Sino que también el estímulo ya desaparece porque no está teniendo efecto. Pero para todo esto necesitamos alimento también. O por lo menos que haya estado alimentado desde antes y que tenga alguna reserva. Entonces la grasa se remueve, va al glucógeno. Y si no hay nada de todo esto, el animal es probable, como decía Mireya al principio de los homeotermos, es muy probable que empiece a degradar proteínas para cumplir ese rol energético. Y ahí es donde ya estamos perdiendo al animal. ¿Se entendió ahí? ¿Vamos bien? No creo que se me vengan atrás por eso. Entramos en el último punto, donde ya superamos una temperatura letal mínima, que va a ser el punto D del gráfico, y ya estamos en una situación crítica de supervivencia. Va, crítica no lo relacionen con el punto anterior, ¿eh? O sea, acá el animal lo podemos perder, ya digamos que no nos interesa la parte productiva o no. El rango térmico va a ser de C a D, lo que nosotros vamos a estar evaluando, y básicamente nos vamos a situar acá. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué traducen? Ya no le alcanza la producción de calor que tiene el animal para mantener la temperatura. Exacto, no sé si había otro chico que también quería hablar. O era el mismo con algún eco. Es exactamente lo que dijiste recién. La producción de calor decae. ¿Por qué? Porque, a ver, este punto C puede variar por el estado de reservas que tiene el animal. Un animal hambriado, quizás el punto C se presenta acá. ¿Entienden eso? Entonces, la caída de la producción de calor empieza antes. Así que hay muchas condiciones. Me fue. Dios, ¿por qué toqué? Hay muchas condiciones que marcan el ritmo, bueno, marcan el ritmo de lo que está pasando acá. Ay, no te la puedo creer. Les pido disculpas, se me descontroló no sé, ahí apareció un botoncito y me llevo para arriba. Ahí. Lo que quiero es borrar este ejemplo. Y ahí así acá. Ahí, listo. Bueno, en esencia, volvemos al principio. El animal no tiene cómo producir calor y entonces el animal mucho más no se puede aislar del ambiente. O sea, se pusieron 5 camperas y siguen teniendo frío y lo van a seguir teniendo porque en realidad el aislamiento, ¿qué es lo que hace? Evitar que se salga tu calor. No existe la idea de abrigo. La idea es conservar el calor. Y ningún, digamos,
ninguna cobertura es lo suficientemente impermeable a eso. Y por ende se empieza a bajar la temperatura interna del animal, y es ahí cuando entramos en lo que es la zona de confort, la zona de supervivencia. Y bueno, una vez superado este punto, fíjense que los críticos eran B y D. Superado este punto, por temperaturas más bajas, el animal ya muere. Esto también, el punto D puede estar por acá, se puede adelantar todo. Fíjense que esto depende mucho del estado corporal del animal. Por eso se dice que un animal debería estar en una condición corporal del 1 al 5, en un nivel 3 o 4, entrando al invierno, porque también está gestando. Entonces se calcula que ya pierdan algo de condición corporal. Si no, justamente es momento de ver qué animales no pasan el invierno. Supónganse casos como las vacas que yo les decía de último parto, esas vacas que ya no tienen muchos dientes y que no pueden alimentarse muy bien, y es muy probable que quizás sea el descarte en este momento. ¿Para qué? Primero, para que no me coma el pasto, que sí les va a servir a las demás vacas. Y segundo, porque es un animal que quizás lo pueda perder, entonces mejor aprovecharlo antes. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, todos los sistemas se saturaron, o sea, el de aislamiento y el de la producción de calor, que ambos se intensificaron al máximo. Y ya llega un momento que se vuelve refractario. Un estímulo refractario es cuando, por más frío que haga, el cuerpo ya no puede reaccionar más. O sea, no le pongas más frío porque no va a aislarse más o no va a producir más calor. Llegó al tope. Y bueno, no logra mantener esa homeotermia. Por eso cambia de categoría y llega al deceso. Lo que es por frío, ¿se entendió? Porque entrando a la zona... Sí, se entendió. Bien, gracias. Entrando a lo que es estrés por calor, acá vamos a empezar a evaluar lo mismo, de la misma forma, pero para el otro lado. Estábamos en la zona de confort, entonces ahora vamos a pasar a las temperaturas equivalentes al punto A'B', donde ya salimos de la de la zona de confort, pero aún nos mantenemos en la zona termoneutral. Entonces nosotros estaríamos analizando básicamente este aspecto. ¿Qué me pueden decir de acá? ¿Qué ven en este rango de temperaturas? También lo mismo que antes. Paralelas también, como B y A. Claro. Bien. Yo la verdad ahora no me acuerdo si después Es hacía como, una comparación. Perdóname, sí, habla. no, como que para el calor es como que tienen una resistencia un poquito más larga. O que se Exacto, adaptan un tiempo más, algo así. exacto, exacto. Lo que la compañera acá ve que para la zona termoneutral, el estrés por calor abarca, corregime si no, Daniela sos, ¿no? Lo que ella ve es esto. Sí, sí, La sí. amplitud térmica entre el punto A' y B' es mucho más amplio que entre A y B para el frío. Lo que el otro compañero dijo también es cierto, es decir, no hay una necesidad de producción de calor, que aparte acá sería raro, y la temperatura interna se mantiene estable. ¿A qué antes de pasar de diapositiva, a qué normas de conducta, bueno, normas de conducta acá no estamos mencionando, pero ¿a qué ajustes fisiológicos mencionarían para que esto ocurra? Y la pérdida de pelo,
la disminución de grasa subcutánea y que los animales busquen sombra, calculo, y tomar más agua. Bien, ahí nombraste 2 normas de Y comer conducta. menos. ¿Cómo? Comer menos también. Bien, bueno, ahí son 3 normas de conducta y 2 ajustes funcionales a largo plazo. O sea, son estímulos que no sé si ocurren acá, pero faltan los ajustes las disipaciones más fuertes, las que más participación tienen, las de corto plazo. ¿Cuáles recuerdan? Lo que había dicho del jadeo, ¿puede ser? Bien, el jadeo y ¿cuál más? Vasodilatación. Bien, y falta una más. Es la más difícil porque es la última. Las 3 son importantes. Y la transpiración. Exacto. Exacto. Fíjense, aumentamos la disipación de calor, entonces tenemos la vasodilatación, la sudoración y la perspiración. ¿Había otros? No. ¿Qué quiere decir? Que cuando hace calor y el animal usa todo. Por eso, vuelvo para atrás, para no confundirlos, por eso, esto que había destacado Daniela, la amplitud térmica entre A' y B' es mucho más grande que la que puede existir para el frío. ¿Por qué? Porque el frío solamente hace un aislamiento y se guarda otras técnicas para después. ¿Qué les estoy queriendo anticipar? Que cuando vayamos a B' y C' no haya mucho más para hacer. Ustedes ya conocen el tema porque ya lo dio Mirella. Ya saben que no hay muchos más arreglos fisiológicos para disipar calor. O sea, el animal salió con todo a defenderse del calor. Esto también tiene un fundamento en algo que explicó Ariel. Las temperaturas cardinales, bueno, no es el caso. Las temperaturas cardinales tenían este tipo de distribución en su curva, ¿no? Donde las temperaturas óptimas para la vida están en general más cerca del máximo que del mínimo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hace el animal. Cuando ya tiene calor, pone todo lo que tiene en sí para evitarlo y llegar a mayores. Pero ¿qué es lo que pasa? El ambiente hace lo que quiere en muchas de las situaciones. Entonces, esto ya lo vimos. Entonces vayamos al próximo punto. Lo que es el punto B', que es la temperatura crítica, ahora por máximas, y ya saltamos a la zona homeotérmica. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esta zona. Y ahí vemos esto. ¿Quién se anima a decirme qué es lo que ve? Y que la producción de calor puede aumentar o disminuir. En algún caso. Sí, eso parecería ser. ¿Y por qué la temperatura interna sigue igual? Bueno, capaz que fue una pregunta con trampa, porque digamos, Y eso no lo sé ya. depende de lo que dijiste recién en realidad. Esto nos interesa. Claramente decimos, bien, o sea, no me importa qué es lo que pasa acá, pero si esto está así, está espectacular. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, van a encontrar varias literaturas que hablan de distintas cosas. Yo se las voy a tratar de resumir. Si la quieren, la buscan. En realidad acá baja la producción de calor porque el animal se plancha de tal forma o logra plancharse de tal forma, plancharse en el sentido que lo conocemos nosotros,
y que nosotros mismos nos planchamos cuando quedamos tirados en la cama, casi con los ojos dados vuelta de calor y la lengua afuera, bueno, el animal hace eso, podría llegar a hacer eso, y está muy cercano a lo que Mireia explicó, que es la temperatura basal, perdón, es el metabolismo basal, o sea, se acerca en todas sus funciones fisiológicas al mínimo de consumo como para que el organismo trabaje solo. Es decir, ya estar despierto consume energía. Por eso en muchos lugares del norte del país la hora de la siesta es obligada, porque hace tanto calor que lo que hacen es ir a descansar el organismo. Duermen y la idea del cuerpo, ¿cuál es? Que entra en un estado de reposo tal que las funciones son mínimas. Ya el hecho de estar despierto implica una respiración distinta, implica movimiento de ojos, implica que el estímulo visual genere algún movimiento. Ya el hiperventilarse es un esfuerzo también. Entonces, bueno, puede existir un estado de ese tipo por el cual baja un poco la producción de calor o la mantiene igual y apenas sube. Detalles no se les va a pedir, pero sí que lo relacionen con el metabolismo basal. Es decir, que sepan que esa caída puede ser justamente porque tienen la capacidad o la saturación fisiológica de hacerlo. Ahora, miremos lo que yo les anticipé antes. ¿Qué es lo que va a hacer el animal? Bueno, va a aumentar la disipación de calor y va a disminuir la producción. Tienen las dos alternativas que les mencioné recién. Pero miren esto. Acá, ¿qué hace? Vasodilata. Lo venía haciendo desde la etapa anterior. Acá, ¿qué hace? Suda. Igual que antes. Profuso quiere decir que es sin control. O sea, va a perder más agua. Pero es lo mismo. Jadeo, el mismo efecto que estaba antes. Ahora quizás con mayor frecuencia es el jadeo superficial, no llega a cambiar el aire. Y ahí ya estamos ante un problema, el gran problema es la hipoxia que puede sufrir el cerebro. Y fíjense que esto ya casi ni cuentan para lo que está sucediendo. Esto ya sí sirve como un estímulo. Es decir, muchachos, estamos yendo para el verano, vayamos disminuyendo la grasa, y vayamos cambiando el pelo. Pelo más finito, de menor cantidad, por unidad de área. Perdón, por unidad de superficie de lo que es la piel. Pero fíjense que no hay más. O sea, lo mismo de antes. ¿Y qué otra particularidad? Vuelvo para atrás, perdón. ¿Qué otra particularidad destacan de esta zona? Puede ser que disminuye el apetito, o sea, deja de comer. Sí, pero del gráfico. ¿Qué ven en el gráfico? Que es más corto. De A a B, de A' a B' era más largo, al contrario que el otro lado, y este más corto. Exacto. Por el frío, el animal tiene, gracias a esto, tiene mucha más capacidad y aumenta el diferencial de temperaturas en el que ocurre esta etapa. Sin embargo, acá, entre B' y C', no hay mucho más que hacer. ¿Por qué? Porque ya usó todo en la etapa anterior. O sea, lo único que le quedó hacer es esforzarse un poco más. Por eso este rango térmico es mucho más cortito. Y ya cuando te querés acordar, pasamos a la siguiente etapa. Bueno, perdón. ¿Qué es lo que pasa cuando disminuye la producción de calor? Bueno, baja el índice metabólico, que era lo que les decía. Miren, acá no me acordaba que yo les había puesto esto. Pero ves, se intensifica la síntesis de tiroxina, que es lo que le permite bajar la actividad metabólica celular.
disminuye la actividad muscular, o sea, lo que yo les decía que quedaba planchado, y bueno, ni se calienta ni ir a comer porque no se quiere mover, no tiene ganas. Lo que les decía antes, fácilmente pasamos a una etapa crítica, digamos, de supervivencia, llegando o pudiendo llegar al punto de letal máximo, y es ahí donde estamos acá y ya está. A ver, esto se los debería averiguar. ¿Por qué aumenta la producción de calor si en teoría el animal no es que produciría calor? Debería fijarme en el apunte si está aclarado por las dudas, pero no es que el animal produce calor, no se queden con esa idea, no es que el animal, no sé, empieza a correr, porque igual haría calor, no podría escapar a ningún lado, pero digamos, no es que se pone a correr o se mueve más o genera más calor y por eso esto es un fiel reflejo de la temperatura del ambiente. Y esto, para mí, depende también un poco del sistema de cómo lo determina. Eh, la determinación de la producción de calor capaz que tiene que ver con una degradación de proteínas y no lo puede acompañar, ¿no? No es que se mantiene constante. Pero bueno, eso tampoco quédense tranquilos que no les voy a andar preguntando por qué aumenta el calor en la zona de supervivencia. ¿Qué es lo que pasa acá? Es casi una figurita repetida. Los sistemas ya están saturados, ya se desaturaron antes de llegar acá. Ya la hipertermia es marcadísima, o sea que no hay forma de bajarlo. No logra mantener la homeotermia, por eso se cambia de fase, digamos, y ya a lo que es la zona de letalidad, de supervivencia. Y bueno, y esto, lo que acabo de decir, llega hasta un punto donde el animal termina sucumbiendo. Este es el gráfico entero. Y bueno, esto es lo que destacaba la compañía, que yo no me acordaba si lo había hecho o no. Fíjense en estos grandes cambios, tenganlos en cuenta, con todo lo que venimos hablando, y estos otros cambios. ¿Hasta acá bien? Sí, Sí, es como que le afecta más el calor, ¿no? Es más letal el calor que el frío. Claro. Y justamente es con lo que más tiene en peligro. Hay un caso que yo no les mencioné, que para el frío, cuando se saturan estos sistemas, ¿se acuerdan de la vasoconstricción? Bueno, como es periférica, no es a nivel interno, o sea, es a nivel de piel, por eso ven la piel morada, porque falta irrigación sanguínea, o por eso ven la piel rojiza, cuando se sonrojan, por ejemplo. Eso tiene que ver porque vasodilatan. Bueno, hay muchos vasodilatamos por vergüenza o alguna que otra situación y se nos ponen las mejillas coloradas, pero cuando hace calor también uno prácticamente tiene toda la cara roja. Tiene que ver con esa vasodilatación. Ahí tienen el ejemplo más claro de cómo funciona la vasodilatación para favorecer el intercambio o el resguardo de la sangre con respecto a la zona de intercambio que es la piel. Pero la vasoconstricción, cuando estamos en frío y el estímulo es demasiado fuerte, puede generar mutilaciones. Es decir, no es nuevo, no es novedoso el caso de perder dedos de los pies en andinistas que, bueno, valga la redundancia, suben en la montaña, hacen alpinismo y, y están en pleno hielo y no se logran aislar. Los dedos los dejan de sentir y prácticamente, digamos, se les mueren y no se recuperan si es que no los pierden. En animales es muy común, en algunos casos en los dedos de las vacas puede pasar, en lo que son las pezuñas, y es muy común que sucedan en extremidades más cortas, como por ejemplo las colas, o sea, los rabos, o las puntas de las orejas. Otras extremidades no recuerdo que pueda llegar a pasar.
Si acá se entendió, lo único que me faltaría hablar ahora es de fotoperíodo, que esto va más rápido, no quiero perder mucho tiempo. Vamos a índices y ahí hacemos un breve descanso y la parte práctica. Fotoperíodo como un factor directo. ¿Alguien tiene algún preconcepto de qué es lo que puede hacer el fotoperíodo como lo conocen ahora con respecto a los animales de producción? ¿Puede tener que ver con el celo? Muy bien. Bueno, esto era porque antes arrancábamos distinto y fue quedando. Esto no tengo por qué explicarlo ya lo conocen, que es un día largo, que es un día corto. Los animales utilizan la misma definición que las plantas, así que no hay novedades. Esto también es una ejemplificación. Y bueno, ¿cómo es que el animal toma esa información del ambiente? Bueno, todo parte desde el ojo, desde la retina del ojo. Ajá, me olvidé de esto. Desde la retina del ojo pasa todo por todo un tracto hasta que llega a una glándula. Esta glándula pineal está muy cerca del hipotálamo. Esta glándula pineal secreta una hormona que no sé si llegan a leer ahí porque justo están las herramientas de Power, pero dice síntesis y secreción de melatonina. Por las dudas lo escribo, si les facilita. Melatonina. Esta hormona lo que hace es dar la información de cuánta luz hay o cuánta noche hay. Entonces, lo único que les voy a pedir es esto. Esto es muy fisiológico, no me corresponde, pero sí me interesa qué órgano toma el estímulo, quién lo puede llegar a traducir o digamos, quién lo llega a interpretar para traducirlo en una expresión que se llama la melatonina. Y esto es lo que después va a estar en sangre y va a marcar qué cosas. Lo que es día largo, es decir, los periodos de día, perdón, estamos en una situación de verano. Esto es lo mismo que vieron antes, ¿eh? No les voy a cambiar. Lo que pasa es que acá les voy a poner el ejemplo de cómo se traduce la melatonina. Si la melatonina se secreta cuando el estímulo lumínico entra al ojo, entonces, ¿alguien se anima a decirme según a ver si tengo mucha melatonina en sangre, qué es lo que está pasando? ¿El día es largo o es corto? ¿Corto puede ser? ¿Con mucha melatonina en sangre? Al revés. Si hay mucha melatonina en sangre, el día es largo porque hubo mucha luz que estuve estimulando al ojo. Entonces, el estímulo del ojo genera síntesis de melatonina. Cuanto más melatonina en sangre hay, más largo es el día, por ende más chica es la noche. Y viceversa. Cuanto menos melatonina hay, significa que la noche es más larga, entonces no hubo tanta estimulación de la retina y por eso no hay tanta melatonina. Perdón, lo dije al revés, ¿no? Si este machete, al final creo que tenías razón entonces. Mayor secreción de melatonina, noches más largas, pocas horas de luz.
Sí, yo porque algo leí del teórico de eso y No, está no me bien. acuerdo bien las palabras exactas que decía, pero era como que eh, se fijaba a la noche. Entonces, por ende, podía saber el tema de la duración de la noche y del día. No, está bien. ¿Sabés que me dejé llevar por esta frase que está acá? Después, antes de cargárselos, le voy a retocar este eje para que no quede confuso. Porque acá es como, o sea, es el error en el que yo entré, ¿no? Por la mayor secreción de, como que la retina está estimulada. A alguna palabra le voy a poner o acá arriba, en donde dice retina, o le voy a cambiar la frase de abajo, por las dudas. Pero sí, entonces la cuenta es la misma, pero es como lo decías vos. Mucha melatonina en sangre, noches más largas. Por ende, pocas horas de luz. Estabas en lo correcto, muy bien. Otro que me va a serruchar el piso, la pucha. Bueno, y el anónimo sería el del día largo. Cuando el día es largo, que hay muchas horas de luz, las noches son más cortas, entonces hay una menor secreción de melatonina. Esto está relacionado, como les decía el compañero, a ciertas especies que su sistema reproductor se ajustan a a esa duración del día y por ende a esa concentración de melatonina en sangre. Entonces, los de días cortos, estamos hablando de estar en un periodo como ahora. Ahora estamos en días cortos. ¿Qué quiere decir? Desde el 21 de diciembre al 21 de junio, los días se están acortando. Cada vez tenemos menos luz y ahí es cuando toman mayor participación las especies ovinas y caprinas para activar su sistema reproductor. Es decir, los machos, bueno, son más fértiles. No sé si hay algún grado de infertilidad durante el resto del año. Eso depende mucho de la selección genética y de las especies. Hay especies que son más estacionales que otras. Hay otras que tienen un rango de meses mucho más amplio, pero básicamente el estímulo sigue estando, entonces el sistema reproductor y todo su movimiento hormonal para que ello suceda están activos en los días acortándose. De la misma forma tenemos eh, las especies de día largo. Perdón, acá me escapé. Ahí, cierra en equinos. Y ahora hago la aclaración. Días largos, la especie por excelencia que, digamos, activa o desactiva su ciclo reproductor son los equinos. Días largos son ya del 21 de junio, perdón, al 21 de diciembre. Los días se van alargando. Vuelvo a repetir lo mismo. Más allá de la estacionalidad, nosotros estamos refiriéndonos a un eje calendario, sí, a un calendario de duración del día nada más. Habría que ver bien cada especie y en cada lugar cómo están adaptados para lograr esta interacción. Pero bueno, los equinos justamente reactivan o son más fértiles, reactivan su sistema reproductor para esos meses. ¿Qué pasa con estas especies? Bueno, estas especies son catalogadas de día corto o de día largo porque en realidad son más fértiles y no porque tengan alguna especie de anestro cuando no tienen el celo, como las especies que yo mencioné antes. Entonces, los bovinos y los porcinos ciclan o son fértiles durante los 12 meses del año, pero son más fértiles, o sea, tienen mayor calidad seminal, o sea, de los espermatozoides, mejor motilidad del espermatozoide, mayor volumen de eyaculado, tienen mayor tasa de ovulación, menor tasa de pérdida de embriones incluso en, en días largos. Y los porcinos, lo mismo sucede para días cortos.
Lo que pasa es que acá estamos hablando de que acá existe otra cuestión. ¿Por qué de día corto, de día largo, cuándo son más fértiles y por ende, pese a todas estas diferencias, a ver si alguien me contesta, y voy a esperar al menos que alguien diga no sé, ¿eh? Pese a todas estas diferencias, ¿qué factor o qué proceso fisiológico de todo lo que venimos hablando es común para esas 5 especies? El asado. ¿Eh? ¿El asado? ¿Dijiste? ¿O es que a mí me agarró hambre y me pareció escuchar eso? No, para el asado van las 5. Ah, bien. Bueno, yo tengo ganas de probar esto, pero... Bueno, lo que tienen en común las 5 especies, va, y esta, bueno, esta la vamos a descartar por las dudas, porque depende mucho del manejo del hombre. Es que todas ajustan la aparición para el invierno. Los porcinos son capaces de, si tienen una producción a campo y no le están tan encima, las pariciones serían también para el invierno, pero porque tiene esa regulación con el día corto. ¿Cómo es que en distintos momentos de fertilidad, que por ende se produce en la monta, y estamos hablando de que acá no mete en mano el hombre, de que se produce la monta, de que quedan fecundados, cómo es que igual paren todas para más o menos la misma fecha? ¿Alguien lo sabe? ¿O en qué pensarían que hay algo que está haciendo ruido ahí? ¿Quién es el que los acomoda? El periodo de gestación, puede ser. Uno más Exacto, corto y más largo. exacto. El periodo de gestación en equinos son 11 meses, en bovinos son 9, en ovinos son 5, caprinos también, y en porcinos en realidad son 3 meses. En realidad son 3 meses, 3 semanas, 3 días. 114 días creo que son. Eh, pero bueno, en una producción a campo tenderían a ajustarse a eso. ¿Por qué? Porque el pleno invierno o pasadito el invierno es el momento en el que menos factores indirectos del ambiente afectan a las crías. Más que nada, enfermedades, patógenos y parásitos. Entonces, para todo lo demás que estuvimos viendo, y ahí volvemos a la primera diapositiva que habló Mirella, para todo lo demás tienen respuesta los animales. Hay algo que no decimos, pero ya que estamos hablando de la gestación, el animal da luz. La cría se tiene que parar medianamente rápida. Sale mojada. Ya tienen capacidad para saber qué significa estar mojado en invierno, más allá de que les pasó quizás a ustedes. Pero quiere decir que están perdiendo mucho más calor. El animal entró, sale de un ambiente a 39 grados, suponiendo el ternero, sale de un útero a 39 grados, lleno de líquido, flotando, está en la playa prácticamente, y de golpe lo tiran en el polo sur, hecho un cubito, todo mojado y sin la posibilidad de irse a ningún lado porque todavía no camina. Por lo general son especies predadas, entonces por instinto deben aprender a caminar rápido, pero ahí lo que ocurre es la actitud materna. La madre los tiene que secar. Cuando los seca con la lengua. Y entonces, ¿qué es lo que hace? No solamente lo seca para frenar la pérdida de calor, sino que en ese frotar estimula lo que es la circulación sanguínea periférica. Entonces, bueno, no corresponde a esta área, pero ya que hablamos de la gestación, era un pendiente del otro tema decirles. El animal está preparado para esa diferencia térmica en invierno ante un
recién nacido. De hecho, ¿qué va a comer el recién nacido? Teta. Va a mamar. ¿Y qué va a mamar? Calostro. Es la primera leche que hay, que es donde le pasa un montón de anticuerpos y una buena dosis de grasa, que le va a servir para nutrirse y para generar calor. Entonces, para todo eso está preparado. Para lo que no está preparado el animal es para tener algún agente infeccioso, alguna enfermedad o incluso parásitos. ¿Por qué? Porque no tiene su sistema inmunológico desarrollado y depende de ese calostro. ¿Entienden un poco algunas relaciones que hay con el ambiente? Por eso tiende todo al invierno o pasadito el invierno. En aves vamos a ver que hay dos influencias. Un estímulo sexual y un ciclo circadiano anual. Que después lo vamos a detallar con más profundidad. Bueno, esto es lo que me adelanté a decirles. Los poliéstricos estacionales son las yeguas, por ejemplo, las ovejas o las cabras o las vacas, digamos. Tienen celos solamente en un periodo del año. Y los poliéstricos continuos es lo que les decía recién, el cerdo y la vaca. Perdón, yo les mencioné la vaca antes. Error. La vaca entra acá y es por la mayor tasa de fertilidad. Estímulo sexual en aves. Bueno, es importante conocer qué fotoperiodo vamos a tener en el lugar a la semana 18-19 de vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a condicionar la estimulación sexual y que esa ave genere su aparato reproductor y por ende también sus caracteres secundarios, ¿no? Lo que son las crestas, las barbillas y sobre todo en la hembra que pueda poner huevos. Y acá en aves, bueno, hacemos una ensalada de muchas cosas porque hay que ver qué es lo que queremos producir. Hasta ahora no hablamos nada de aves, pero aves tenemos para pollos, o sea, pollos, son aves para carne. Tenemos aves para que pongan huevos. ¿Para qué? Para comerlos. Pero también tenemos aves para que pongan huevos y que sean fértiles. Entonces para eso necesitamos el macho. Para estos dos últimos que yo les mencioné necesitamos que sean reproductivos y fértiles. Entonces, en el mundo de las aves tenemos muchas más situaciones productivas y tendríamos que tener en cuenta el estímulo sexual. No voy a hablar de pollos porque, digamos, creo que está en 45 días la faena ya, avanzó mucho la genética, pero bueno, todo esto sí, para un estímulo sexual, por lo menos para tener una productora de huevos, haría falta conocer ese fotoperiodo y darle un régimen de luz que le permita ir incrementándolo hasta no más de 17 horas para esa semana. Entonces ustedes van compensando. No sé si alguien me puede contestar qué fotoperiodo bueno, no les voy a decir en la República Argentina porque eso sería tema de la clase que sigue. Si me acuerdo le voy a decir a Ariel que les pregunte. Pero, ¿qué fotoperiodo máximo tendríamos nosotros para acá, para Buenos Aires? ¿Alguien sabe? ¿O alguien me puede decir si llegamos a 17? Bueno, no llegamos. Por eso tenemos que compensar con todo lo que es un concepto de luminotecnia que en esta presentación se las dejo para leer a posterior. La idea es que nosotros conozcamos qué fotoperiodo tenemos hoy para saber cuánta luz agregar, no estar gastando de más y poder hacer un buen manejo de la luz para generar esta estimulación. Y acá hay el efecto circadiano que yo les mencionaba, depende cuándo nazca el pollito, a la cual yo voy a estimular para esa etapa reproductiva, y si ese pollito nació con fotoperiodos crecientes, ¿qué quiere decir? ¿Qué semestre estoy hablando?
de julio a diciembre, por ejemplo. Bien, bien. Ellos van a tener una ventaja simplemente por haber nacido en ese semestre, donde productivamente, yo digo productivamente, para el animal es normal, pero a mí me sirve este tipo de animal, ¿por qué? Porque adelantan la puesta de huevos, aunque tienen huevos de menor tamaño. Así que ustedes cuando tengan un galpón tendrían que buscar algo homogéneo. No, digamos, en su manejo no sería recomendable mezclar pollitos de distinto nacimiento porque la cantidad de trabajo se les desorganiza todo. Fíjense hasta dónde llega el manejo fotoperiódico y qué tienen que tener en cuenta. Igual en zootecnia, no sé para agronomía, pero esto lo van a ver. Tienen toda una materia de avicultura para el que le guste. Y al que no le guste también, porque lo van a tener que cursar, así que no se ilusionen. Pero bueno, esto les dice a ustedes qué animales elegir para qué formato de producción. Y viceversa, cuando ustedes tienen pollitos que fueron nacidos en fotoperiodos decrecientes, bueno, tienen un crecimiento más lento los animales, la madurez sexual es más tardía, por ende no adelantan la puesta, y el rendimiento de la puesta es, bueno, queda un juego de palabras acá, ¿no? Rendimiento de puesta opuesto al anterior. ¿Qué quiere decir? Tenemos huevos de mayor tamaño. Hay una relación fisiológica en todo esto, o sea, la madurez sexual retrasada la compensa en tamaño más grande de huevo. Pero bueno, ahí está el marketing de ustedes. Si ustedes dicen, yo me catalogo por vender huevos grandes, es totalmente viable, pero tienen que saber que tienen una componente en contra de la parte productiva. Y bueno, esto es lo que yo les decía que no les voy a dar, que es todo lo del manejo de luz. Después lo leen bien. En fin. Yo acá terminaría con los efectos directos. Después nos queda un tema que tenemos preparados. Es radiación, que no sé si después si hay tiempo y Mireya lo quiere dar. Si no, este tema lo suele dar Analía, Harvard. Cualquier interés particular que tengan, me escriben o mandan correo o por Skype y preparamos, si lo quieren, por cuenta de ustedes, cualquier otro día y vemos si Analía puede darlo y se los brinda. Y después acá van a encontrar alguna breve reseña que yo hice con respecto a cómo afectan los demás meteoros con respecto a los animales. Pero bueno, lo que más vamos a estar exigiendo, incluso en instancias de examen final, son estos dos. Y bueno, en esta ocasión, porque no llegamos a tiempo, lo dejo libre, radiación. Para final sí sería interesante que lo tengan preparado este tema. Bueno, acá les propongo hacer 5 o 10 minutos de descanso y arrancamos con la última parte de la clase. ¿Les parece? Ok, Martín.